Reporte minero y energético. ¿Cómo están? Un gusto de saludarlos. Bienvenidos a esta nueva edición de Reporte Minero y Energético a través de Canal 24 Horas, 24horas.cl y como siempre en reporteminero.cl. El saludo para todos ustedes que nos acompañan semana a semana hablando de los temas de la minería y la energía. La industria minera está enfrentando un momento especialmente exigente frente a la presión por desarrollar nuevos proyectos a los que se suman mayores niveles de complejidad técnica, exigencias ambientales más estrictas y una relación cada vez más demandante con los territorios. Todo esto ha configurado un entorno donde avanzar ya no depende solo de contar con los recursos, sino de cómo se gestionan múltiples variables al mismo tiempo. Vamos a analizar este contexto, estaremos conversando para ello con Pepe Barriolet, socio de Spencer Stuart. Además, revisaremos cómo el aumento de los costos está tensionando la operación minera en un escenario donde producir implica mayores exigencias en consumo de energía, insumos y también eficiencia. También abordaremos cómo el envejecimiento de la fuerza laboral está impulsando un recambio generacional en la industria, marcado por la incorporación de nuevas tecnologías y también la necesidad de talento con habilidades distintas. Y como cada semana revisamos las principales noticias de la industria minera y energética, acompáñenos, comente el capítulo de hoy en X utilizando el hashtag Reporte Minero. ¿Por qué proyectos? Esta es una muy buena pregunta. ¿Por qué proyectos que cuentan con financiamiento, estudios avanzados y también respaldo técnico terminan de una u otra manera retrasándose o perdiendo finalmente viabilidad? Bueno, eso es parte de la discusión que hoy apunta a un factor quizás menos visible, la capacidad que tienen las organizaciones para llevar adelante iniciativas de gran escala en contextos cada vez más inciertos y exigentes. Sobre esto estaremos conversando con el socio de Spencer Stuart, Pepe Barriolet. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Nico, por la invitación y feliz de esta conversación. Un gusto tenerte nuevamente para conversar de esto y claro, están los recursos, está lo técnico, están hasta los permisos. Pero de una u otra manera, ya pasado todas esas vallas, igualmente se van aplazando los proyectos o, como lo decía yo, terminan siendo inviables. ¿Eso se está dando con más fuerza? ¿Se ha dado con más repetición, digamos, en el último tiempo? Al final del último ciclo, los proyectos llegaron, no sé, el 80% llegó atrasado y con sobrecosto descarado. Claro. Y cualquier atraso es sobrecosto. No, claro, y muchos de ellos se comieron el van del negocio y fue entre comillas, una vergüenza y una frustración para todo el mundo, no solo para los inversionistas, sino que este tipo de cosas también tienen un montón de impacto en la comunidad, en el gobierno y en el sistema alrededor. Eso pasó. En el entremedio ha habido proyectos. Antofagasta hizo sus proyectos justo antes de empezar este ciclo y fueron proyectos buenos. BHP también hizo lo mismo. Pero ahora estamos entrando de nuevo al apuro por hacer las cosas, a luchar por los recursos y la probabilidad de que cometamos los viejos errores de hacer las cosas apurados, hacer las cosas con los equipos que no corresponde o con menor nivel de ingeniería y con poco detalle, nos produzcan cosas parecidas. El apuro aquí es la clave y el peor enemigo. Así es. ¿Por qué? Porque, claro, llegan los precios, llaman la atención. Está lleno de proyectos que dicen con este precio de oro, con este precio de cobre, lo voy a hacer de todas maneras. Y empieza la locura de vamos, buscar la gente, empecemos a hacerlo, consigamos los permisos. Todo mirando este precio que está aquí. Pero todos sabemos que los precios suben y bajan y estamos en ciclo. Y esta cosa va a ser así. Entonces, los proyectos son 15, son 20 años. Los ciclos de repente son mucho más cortos. Yo creo que esa mirada de repente no está en los líderes que están tomando las decisiones. Entonces la invitación es a mirar esto con largo plazo y, como estamos diciendo, con una mirada completa y paciente, pero sin perder la oportunidad. Claro, y uno de afuera, a mí, por ejemplo, no me cuadra tanto en términos, y lo digo desde la percepción, ¿no?, de una industria como es la minera que es siempre a largo plazo, con proyectos que son de años en que se pueden ejecutar. ¿Para qué decir si tienen traspiés, como por ejemplo desde el punto de vista de los permisos o temas medioambientales o temas del proyecto mismo, digamos? Entonces, de que no hay una mirada tan a largo plazo, una proyección a largo plazo de un negocio que per se a largo plazo, por lo menos a mí me llama la atención. Hay un tremendo descuadre. Un negocio minero de 50 años, de 10 de construcción y proyecto y después de operación de 40, tiene una mirada así. Pero las personas que están a cargo tienen ciclos mucho más cortos. Muchas personas vivimos todos en ciclos más cortos, 4 años, 5 años, 10, los que están mirando más largo. Los líderes no tienen tanto horizonte como el negocio mismo. Entonces eso genera
¿cómo se llama? Esta como descoordinación y el privilegio del corto plazo en desmedro del largo. Ya. Montones de cosas como el desarrollo de personas son cosas de largo plazo, 25 años, 30 años cuesta desarrollar un profesional y tenerlo en el mejor nivel. Pero esa mirada la tiene muy poca gente. El resto está pensando en su cosa un poco más chica, su horizonte un poco más corto, su siguiente promoción. Y son cosas, no hay malas intenciones, son lo que puede ver la persona, el espacio que tiene y el control que tiene. Son cosas muy humanas, diría uno, ¿no? Eso, tal cual. Aunque suene tonto, pero sí. Sí. ¿Te fijas? ¿Y cómo se abordan, cómo abordar, piensas tú, Pepe, esta problemática o esta realidad, digamos, que se da en algunos proyectos? Claro, yo creo que la problemática de que son montones, tú nombraste alguna en la introducción, estamos en un contexto global súper complicado, anticipar precios de las cosas, de los insumos, no sé, los costos de la energía hoy en día están de loco, pueden destruir un buen negocio, las cadenas de suministro, la falta de talento, la regulación que está complicada y que se quiere cambiar. Todas estas cosas están en un contexto... Esto no es solo mirar la proyección de demanda y la oportunidad por esa proyección de demanda, que también puede cambiar eventualmente. Por supuesto, y ya ves tú, en algún minuto todas las grandes inversiones en litio dijeron, freno para atrás, porque los precios cayeron de 75.000 a 9.000 y ahora están en 20.000. Claro. Y ahora, oye, los que estaban con hidróxido, retroceder, el carbonato es la mejor opción. Tú te fijas que estas cosas se van moviendo, entonces hay que hacer buenos planes, hay que mirar a largo plazo, tener opciones, ir jugando, ir navegando con eso en mente. El contexto también tiene competencia por el financiamiento. Hoy en día está Argentina desarrollando súper bien, Perú, Brasil, Chile, están todos desarrollando sus proyectos mineros o con la intención de hacerlo. Las billeteras no son infinitas. Rápidamente los proyectos que tengan más certeza, más orden, más claridad de que la cosa va a funcionar, van a ser los que van a ser financiados. Y la gente. Entonces hay que hacerse cargo de este problema. Tú dijiste, estos son súper buenos proyectos, son buena idea, el mundo está pidiendo más cobre, etcétera, etcétera. Fantástico, pero la buena idea es, no sé, por el 5, el 10%. El otro 90% es tener capital y tener la gente para hacer las cosas. La ejecución de la idea. Claro, y la gente no es solo tener la gente así parada, no, es gente con las capacidades, con los modos de trabajo, con los procesos. ¿Qué es lo clave, digamos, en lo que tiene que ver con el capital humano, con la gente que tú lo has mencionado ya varias veces en esta conversación? Claro. Una pregunta bien grande, pero mira, la gente finalmente es la que hace las cosas, la que pone la cara, la que trae su reputación. Cuando tú vas a financiar un proyecto minero, dices, bueno, ¿y quién lo va a construir? Está don Nico, fantástico, confiamos en él, tiene buena trayectoria, hizo proyectos buenos para atrás, va a atraer talento, las personas buenas atraen otras personas. Tú sí, claro, entonces todo eso viene con su nombre. Perfecto. Perfecto. Y después viene su manera de trabajar, la creación de un equipo de primer nivel, la comunicación impecable, la transparencia entre los problemas. La manera como se va gestionando y cómo se van tomando decisiones son cosas que traen las personas y que no se pueden inventar ni poner encima. Entonces, las personas van haciendo la diferencia. Buenos talentos, juntan al equipo correcto, ponen los procesos de trabajo, comunican, enfrentan los problemas, anticipan escenarios y tienen mejor chance de que las cosas les resulten que la gente que no tiene la experiencia, que no tiene los procesos, que no comunica. Claro. Ahora, en ese punto, Pepe, el problema en un proyecto que falla, en la visión de ustedes como Spencer Stuart y tu visión, suele estar en cómo se diseñó, en cómo se ejecutó, ambas dos, una de otra, o depende, digamos, del proyecto que estamos hablando. No hay una ciencia exacta. No, pero no, tú tienes razón. Y hay post-mortem bien hecho. Primero, el apuro en partir con la construcción y antes de terminar la ingeniería bien y de entender bien lo que tenía al frente. Por ahorrar plata y por verse barato, muchas veces los proyectos parten con incluso una caracterización del yacimiento entusiasta, más que real, y después van avanzando y se van encontrando cosas que no se vieron. Entonces, cuando van picando piedra, digamos, te vas encontrando claro, con la realidad. para no contar, ¿cómo se llama? Hay varias historias de proyectos increíbles, pero que después le pareció que había una falla entre medio. Efectivamente, como está tu gráfico atrás, operar una mina a rajo abierto con una falla al medio es súper difícil. Claro. Son dos minas al final. Sí. ¿Se fijáis, no? Entonces, prepararse, entender bien, la buena ingeniería es importante. Como es lenta y como es cara, muchas veces no se hace tan bien. Y después viene la ejecución y la resolución de problemas y la anticipación de cosas. La logística, cómo van llegando los insumos, cómo vas conectando con tus proveedores y tus proveedores también te van contando lo que le está pasando. Entre lo que se hace y lo que realmente se tenía que hacer, siempre hay descuadre. ¿Cómo se toman decisiones en ese sentido?
es ingeniería, es talento y un poquito de buena suerte también, porque sí, las pandemias y sí las cosas pasan, digamos. Lógico. Y la guerra de la que estamos Lo hablando. imponderable. Claro, Digamos. efectivamente. Lo imponderable. Y el liderazgo, tú lo has mencionado también en esta conversación. ¿Qué tipo de liderazgo ves hoy, a modo general, digamos, en lo que tiene que ver con la industria nacional, con la industria minera nacional? Que tiene mucho también de multinacional por las empresas las grandes mineras que funcionan acá, también los proveedores mineros, digamos. Mira, nosotros tenemos un buen nivel de liderazgo. Técnicamente los mineros chilenos y las mineras chilenas son reconocidos porque conocen y saben hacer la minería de alta montaña, la gran minería a rajo abierto de cobre, de repente con leyes cada vez más bajas y así todo con buenos negocios. Está súper reconocido. Y la diferencia de hace 20 años atrás es notable. La influencia de las empresas multinacionales en las maneras de trabajar, en la capacidad de gestionar y delegar también ha mejorado un montón. Ahora, siempre se puede seguir mejorando. Y ahí yo creo que tenemos harto, sobre todo en los directorios y en el C-suite, hacernos cargo del largo plazo y el largo plazo de la gente. Y creo que es un área que podemos mejorar. Ya, en el largo plazo de la gente, profundicemos en eso. Por ejemplo, cuando tú eres una empresa minera y tienes un CEO y un super chairman y qué sé yo, tú sabes que tienes que tener una sucesión y que construir una sucesión te va a demorar 4 o 5 años. Que el señor de finanzas aprenda y qué sé yo, y esté listo para ser un CEO. Hay un tiempo, hay un trabajo que hay que hacer. No es decir, cada vez que hace falta un gerente general en el mercado te lo va a proveer o cada vez que quiere un chairman es salir a buscarlo. Tenés que prepararte. Es decir, entender, mirar, desarrollar y trabajar el liderazgo de las personas que están acercándose a esa posición para que estén bien. Ese trabajo a largo plazo de tener sucesión para el chairman y las principales personas del directorio y del gerente general y sus reportes es un trabajo que no siempre hacemos y que yo creo que es urgente. Pepe Barriolet, socio de Spencer Stuart. Muchas gracias, Pepe, por acompañarnos y hablar de estos temas tan interesantes, ¿no? Súper. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gusto, gracias. Y desde hace 57 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Momento de hacer una pausa, ya regresamos con más de Reporte Minero y Energético. Exponor 2026 ya se acerca. No pierdas tiempo, se parte de la tercera mayor exhibición de la industria minera y energética del mundo del 9 al 11 de junio. Revisa el programa y acredítate en www.exponor.cl y recuerden que Reporte Minero y Energético es TV oficial de Exponor 2026. La minería enfrenta un escenario cada vez más exigente, donde la producción implica mayores volúmenes de material, más consumo energético y un uso intensivo de insumos. Factores estructurales y de mercado están elevando los costos y obligando a la industria a reforzar la eficiencia y la productividad como ejes centrales de la operación. Revisamos los detalles en la siguiente nota. La caída de las leyes y el alza de insumos están presionando los costos de la gran minería en Chile. En un escenario de altos precios del cobre, el foco se desplaza hacia la productividad y la eficiencia operacional. ¿Qué factores están detrás de este fenómeno? Las razones son tres. Principalmente hay razones estructurales, lo que uno comúnmente llama las caídas de las leyes, aumento de la dureza del mineral y también la matriz productiva del país que está pasando principalmente de la explotación de sulfuro que demanda mayor energía en los procesos de molienda y eso impacta en los costos. Y otro tiene que ver también con las exigencias operacionales. Las operaciones mineras están más presionadas a producir y eso necesariamente está en línea
minería con las mayores exigencias, por ejemplo, ambientales, sociales, por ejemplo, el uso de agua de mar, lo cual también se traduce en un mayor consumo de energía y también tiene un impacto en los costos. Antes las leyes de cobre eran 2%, 1,5%, hoy son la mitad o un tercio de eso, o incluso un cuarto de eso, y por lo tanto el mineral que tiene que mandarse a la planta para ser procesado también va multiplicado por 2, 3 o 4. Se necesitan plantas más grandes para sacar la misma cantidad de cobre. Y por eso entonces los costos también van subiendo y va subiendo la cantidad de mineral que hay que tratar. A estos factores estructurales se suma un escenario más complejo en el corto plazo, que ha afectado a insumos estratégicos como el petróleo, reduciendo los márgenes de la industria. En primer lugar, por una disminución de los ingresos ante la disminución del precio del cobre. Y, por otra parte, ¿no es cierto?, está aumentando los costos ante el alza del precio del petróleo. El precio del cobre en marzo del presente año ha disminuido un 10% y es muy probable que la demanda en el principal consumidor de cobre del mundo, como es China, que actualmente capta el 60% del consumo mundial de cobre, disminuya. Y además debemos tener presente que China es el principal importador de petróleo del mundo. China, antes de este conflicto, señaló que sus proyecciones de crecimiento eran entre 4,5 y 5%. Los principales desafíos tienen que ver con los temas de la productividad. Cuando tenemos factores estructurales que afectan los costos, cobra relevancia todo lo que tiene que ver la mejora en la productividad. No tan solo en la productividad laboral, sino que también en la productividad de los equipos, mejor uso en este caso de los insumos mineros, reactivos químicos, bolas de molienda, y eso es importante, es un desafío para la minería. Otro aspecto tiene que ver con la continuidad operacional. En el último tiempo hemos visto que algunas operaciones mineras han tenido que paralizar por distintas razones, y eso en el fondo disminuir ese aspecto contribuye en este caso a mantener los costos en línea. Hay que tener en cuenta que todas estas nuevas tecnologías, los camiones autónomos, los vehículos autónomos en las minas subterráneas, toda la automatización y la robótica, la inteligencia artificial, va a contribuir a bajar los costos. No sabemos si esta contribución a bajar los costos va a ser mayor que la disminución de la ley. No sabemos esa carrera, quién va a ganar. Ante una baja en los ingresos debido al menor precio del cobre y un alza en los costos debido al alza del precio del petróleo, lo que está ocurriendo es que los márgenes de las compañías mineras están disminuyendo. Se expresa fundamentalmente en un férreo control de costos y optimización de los procesos productivos. Andrés. El envejecimiento de la fuerza laboral está acelerando el recambio generacional en la minería, en un contexto donde la industria requiere nuevos perfiles y habilidades para sostener la operación. La incorporación de tecnología y la necesidad de talento especializado están marcando este proceso de transformación en el sector. Lo revisamos. La gran minería necesitará cerca de 37.000 nuevos trabajadores y trabajadoras al 2034, de acuerdo a CCM Eleva. Más del 85% de esa demanda se explica por jubilaciones y retiros, presionando a atraer a nuevas generaciones al sector. Lo primero es que efectivamente está envejeciendo la fuerza laboral. Si miramos los últimos 10 años que tenemos de datos, vemos que ha habido un paulatino envejecimiento de la edad promedio de la fuerza laboral minera. En segundo lugar, el porcentaje de trabajadores seniors, esto es, trabajadores con más de 55 años, va al alza, y el porcentaje de trabajadores jóvenes, es decir, trabajadores de menos de 30 años, va disminuyendo. Esto nos motiva y nos desafía a poder desarrollar distintas estrategias para poder atraer, incorporar y retener a las nuevas generaciones para que vengan a hacer este cambio generacional dentro de la fuerza laboral minera. La incorporación de tecnología en la minería también está facilitando el recambio generacional, con faenas que operan con salas de control remoto, gemelos digitales y camiones autónomos. Gran parte de eso se ha suplido principalmente con todos los centros de comando que tenemos alejados de las faenas, donde ya hay un gemelo digital en el cual están principalmente colaborando con sensores que se va tomando la data y se va pudiendo tomar decisiones en tiempo real, cada vez decisiones más robustas.
Creo que nosotros tenemos aproximadamente 14, 15 faenas que están ya con salas de control fuera de la faena propiamente tal. Creo que eso va a ser uno de los factores que va a ayudar a que este recambio no sea tan violento. Hoy estas herramientas son habilitadores críticos, ¿cierto?, del aprendizaje. Por lo tanto, en CINCOR nosotros estamos implementando programas pilotos, que buscamos realizar la capacitación en entornos seguros para las personas, sin riesgo operacional, y nosotros de esta forma aceleramos la curva del aprendizaje. Por lo tanto, los simuladores nos han permitido a nosotros poder controlar todos estos espacios y esperamos implementarlo en todos nuestros proyectos en el corto plazo. Por lo tanto, ¿qué buscamos con esto? Es avanzar hacia una capacitación basada en el desempeño real, medible, ¿ya?, y alineada con la operación. El desafío yo creo que no es generacional, sino que es cómo nosotros integramos la tecnología, ¿cierto?, la experiencia muy importante y los nuevos talentos para poder sostener la operación. El recambio también plantea desafíos en los perfiles y las habilidades que demanda la industria, especialmente en roles más especializados. Hay ciertos grupos de perfiles donde se concentra especialmente los trabajadores con edad más avanzada. Creemos que en materia de fundición, refinería, donde son trabajos, son oficios de mucha especialización, que requiere de mucho tiempo de preparación y donde el grueso de la fuerza laboral que está en esos procesos tiene una edad por sobre el promedio del resto de la fuerza laboral, hay que poner especial atención en cómo ese talento y esa experiencia que está ahí no se pierde y se logra traspasar a las nuevas generaciones. Hoy buscamos perfiles bien específicos, va a depender directamente del cargo que estamos buscando, pero orientado directamente a la parte más tecnológica, más digital. Nos basamos por un lado en las competencias técnicas, ¿ya?, en las bases técnicas, pero además para poder en el fondo enfocarnos directamente en la tecnología, ya que estamos incorporando nuevas áreas más digitales como mejora continua, la parte más informática, y estamos robusteciendo las diferentes áreas orientadas a la innovación. Buscamos a personas que tengan mayor autonomía, resolución de problemas, personas que tengan análisis de datos, la capacidad de análisis de datos, y uno de los aspectos más importantes es la adaptabilidad y la flexibilidad a los procesos de cambio. ¿Dónde están los principales desafíos? Son en las competencias digitales y, en segundo lugar, en las competencias blandas o las competencias transversales, como puede ser el trabajo en equipo, la colaboración, la expresión y la comunicación oral y escrita. Entonces yo diría que tenemos en general buena formación técnica y que el desafío es mejorar las competencias digitales y las competencias blandas de la fuerza laboral. Y porque la seguridad, la excelencia y el confort son solo lo primero a la hora de trasladar a su personal y ejecutivos, elija Transportes Celedón. Convenios con empresas, experiencia moderna, flota al servicio 24/7, confiable, seguro y personalizado. No importa cuán lejos quieras llegar, Transportes Celedón lo hace más cerca. Ingresa a www.transportesceledon.cl o escribe a info@celedontour.com. Anglo American recertificó sus operaciones El Soldado, Los Bronces y Fundición Chagres bajo el estándar internacional de Copper Mark, tras una evaluación independiente que validó el cumplimiento de 33 criterios ambientales, sociales y de gobernanza. La certificación considera aspectos como gestión del agua, energía, seguridad, derechos humanos y relacionamiento comunitario, y se ha vuelto clave para acceder a mercados, financiamiento y también mantener credibilidad frente a los inversionistas. Con una inversión de $215 millones, Lundin Mining aumentó su participación en el mercado del cobre con la adquisición de parte de la propiedad de mina Caserones, llegando a 75%, además de adquirir casi un 31% del proyecto Los Helados. La operación suma entre 6.500 y 7.000 toneladas anuales de producción atribuible y consolida el mayor control sobre un activo en operación, reduciendo riesgos frente a proyectos en desarrollo. La operación Alto Voltaje permitió desarticular una red criminal dedicada al robo y exportación ilegal de cobre, que habría movilizado más de, escucha bien, $917 millones entre 2020 y 2025, 5 años. El operativo incluyó allanamientos en 7 regiones, con 25 detenidos, 187 toneladas de cobre incautadas, además de vehículos y armamento.
La organización operaba mediante el robo sistemático del metal, su traslado hacia el norte del país y posterior exportación desde Iquique con destino a China, evidenciando un esquema de crimen organizado con alcance internacional. Llegamos hacia el final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Recordarles que todos nuestros contenidos, también la posibilidad de acceder al newsletter de las informaciones de la industria minera y energética, está en reporteminero.cl. Los capítulos y temporadas del programa en 24horas.cl y que nos pueden escuchar a través de Radio Duna todas las semanas. Será hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Reporte minero y energético.